Buenas tardes o buenos días, no sé desde dónde nos están escuchando. Nosotros estamos grabando desde Falda del Carmen, provincia de Córdoba, en las sierras de Córdoba, y Marcelo Sarabia ha tenido la curiosidad de conversar un poco sobre esos temas. Mi nombre es Aldo Aynar, soy investigador principal del CONICET retirado y profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y me he interesado siempre por la historia de mi familia, y la pregunta que me hace Marcelo es la relación que tengo con la estancia La Guardia de Estación Carolla. Es porque allí pasé felices años de mi infancia y de mi adolescencia en esa estancia que era de mi bisabuelo, don Vicente Aburrá, que compró esa propiedad allá por 1901 y estuvo en poder de la familia hasta la década de los 60. Entonces, mucha historia allí, tengo unas cuantas fotos, pero sí puedo adelantarles que prácticamente Estación Carolla crece y se desarrolla por una donación que hace don Vicente Aburrá por allá por 1913 de 17 hectáreas ubicadas a lo largo de la ruta, ubicadas hacia el oeste de lo que actualmente es la Estación Carolla, paralela al ferrocarril, una donación que le hace a los ingleses. Bueno, esa es un poco la primera parte. Seguimos escuchando tus preguntas, Marcelo. Bien. Con respecto a la estancia La Guardia, ¿es anterior a la estación Carolla o cómo viene la estancia? Sí. La estancia La Guardia, digamos, tiene un edificio, un viejo edificio. La parte más vieja es de finales del siglo XVIII y colindaba en sus orígenes con la estancia y los campos de los Rocas en la estancia La Paz, en Ascochinga. Era una extensión sumamente grande, propiedad de la familia del doctor Angulo. Mi bisabuelo, Vicente Aburrá, que había desarrollado sus tareas comerciales en San Francisco cuando vino desde el Piemonte, compra unas 1.800 hectáreas en esa zona a ambos lados del río Carnero, que se extienden de lo que en su momento se llamaba el Alto del Rosario, es decir, si se ubican ustedes en la Ruta 9, Alto del Rosario, hasta la curva en donde termina Estación Carolla, extendiéndose hacia el oeste sobre las lomas, en donde actualmente hay 3 canteras que son fácilmente visibles desde la ruta. Y allí suceden 2 hechos muy interesantes. Mi bisabuelo no sabía de que allí había una surgente natural de agua que luego va a recibir el nombre de Los Caños. En 1907 se descubre esa surgente natural con un agua de primera calidad, y luego el ingeniero Huergo, en ese entonces ministro de la provincia de Córdoba, acepta y guía la canalización de un ducto que lleva agua por primera vez a Estación Carolla, a lo que va a ser Estación Carolla, y de allí a Colonia Carolla. Recuerden que no son exactamente lo mismo, por más que son colindantes. Y ese agua de excelentísima calidad le da prácticamente el origen y la vida a Estación Carolla, y ayuda muchísimo a Colonia Carolla. Ese canal, inclusive en los archivos de lo que sería la actual obra sanitaria, allí figura como canal centenario, porque justamente se habilita en 1910, cuando es el primer centenario de la República Argentina. Bueno, hay mucho para conversar sobre el tema. Tenemos fotos para mostrar que Mariano irá ilustrando progresivamente. Muy bien. Doctor, una de las preguntas que me hacían en el portal era si la estación Carolla fue pensada para una estación más bien de carga o también fue pensada para carga de transporte de pasajeros. Si conoce ese dato. Sí, Estación Carolla, cuando mi nono Vicente, en realidad bisabuelo, hace esa donación de 17 hectáreas
a los ingleses, que eran los que tenían el ferrocarril. Los ingleses han visto ya no solamente la facilidad de tener agua de esa calidad, sino que en esas lomas que cualquier viajante, cualquier conocedor de ese trayecto por la Ruta 9 ve las canteras, son 3 canteras que están ubicadas hacia el oeste. Ellos necesitaban sacar granito. Ese granito se usaba como el colchón a donde se depositan los durmientes del ferrocarril Central Córdoba. Entonces comienzan la explotación de esas canteras. Eso no tengo la fecha precisa, pero es alrededor de 1911, 1912. Y esa explotación se hace fundamentalmente por la piedra, pero también se van generando muchas parcelas agrícolas que van a ser ocupadas, compradas por 2 tipos de inmigrantes que hay allí que conviven, a pesar que tienen 2 dialectos completamente diferentes. Los piemonteses, de donde viene mi familia por parte paterna, y los friulanos, que van a ocupar toda la zona tanto de primero de Colonia Carolla y después de Estación Carolla. De ahí se desarrolla un gran grupo, digamos, un gran impulso agropecuario, primero agrario y también pecuario, es decir, de las dos, aunque el inmigrante italiano no trabajaba mucho con animales, no le interesaba eso, eran fundamentalmente agricultores, digamos, de la pequeña parcela, que en el caso de Estación Carolla y de Colonia Carolla para ellos eran extensiones enormes. Mi bisabuelo, don Vicente Aburrá, en esa enorme estancia tenía 5 medieros. El mediero es una condición de acuerdo laboral comercial con el dueño de un lugar en donde el agricultor trabaja la tierra y le da o acuerda entregarle al dueño de la tierra un cierto porcentaje de su cosecha. El dono Vicente tenía 5 medieros. Me acuerdo el nombre del apellido de 3 familias. Uno era de Andrea, un apellido muy conocido, Jesús María, Brandalice, el otro, y la familia Nin. No sé si Nin era el apellido o era el apodo que tenía uno de los padres de familia de esos piemonteses, que tenían familias numerosísimas y vivían allí dentro de lo que eran los campos de la estancia de don Vicente Aburrá, estancia La Guardia, de la cual podemos ahondar un poco cuando quiera, María. Bien. Doctor, ¿cómo era la vida en esa época? ¿Cómo era el movimiento? ¿Qué costumbres tenía esa gente? ¿Ha cambiado mucho? Obviamente que sí, los tiempos han cambiado, pero las costumbres que se usaban en aquellos tiempos, el movimiento que había en la estación Carolla, después vamos a entrar a hablar de la estancia La Guardia, pero había mucho movimiento. ¿Usted alcanzó a trabajar algo ahí con su abuelo o solamente de niño veía los movimientos ahí de la estación? Yo tengo 77 años, o sea, nací en el año 1949 y tengo recuerdos muy frescos y muy vívidos de lo que es mi infancia y mi adolescencia, o sea, hasta bien entrada la década de los 60. En ese periodo, Estación Carolla ya había desarrollado un peso llamado propio, bastante, digamos, notable. En Estación Carolla había una fábrica de seda. Esa fábrica de seda se llamaba Argenseda y todavía están los galpones que creo que se usan para otra finalidad, eso ignoro, pero era una fábrica importante que atraía mucha gente. Y por otra parte estaba lo que era ya el cultivo de la vid, un tipo de uva que se desarrolló mucho tanto en Estación Carolla para fines domésticos como en Colonia Carolla, ya allí con fines comerciales. Es la famosa uva moscatel o uva chinche. Todos nosotros, los niños y los muchachos y la familia, conocíamos ese vino. Se tomaba con soda, salame, queso y las costumbres hogareñas. La familia de mi bisabuelo que vivía en esa estancia y eran, digamos, muy pudientes, o sea, económicamente muy bien acomodados, seguían manteniendo las costumbres piemontesas de
con la leche recién ordeñada, fabricar el queso, fabricar las diversas variedades de los productos de la leche, la ricota, y hacer el salame en la casa, tener el gallinero, lo que era una cultura doméstica que, bueno, tristemente o lamentablemente la familia después lo va perdiendo porque, bueno, están en una posición económica bastante desahogada, al menos al principio, y luego los hijos van estudiando, algunos son universitarios, algunos que son abogados, jueces, y bueno, se van alejando de lo que es la vida del campo. O sea que yo vivo los finales de esas 6 décadas en donde la estancia La Guardia fue de la familia Burra. Dentro de la familia Burra, que después podemos ver las fotos, mi bisnono, don Vicente, casado con doña Catalina Peiretti, ambos provenientes de una zona cerca de Saluzzo, en el Piemonte, en un minúsculo pueblito que tuve ocasión de conocer cuando fui becario postdoctoral del CONICET. En el año 84 fui a visitar ese pueblito que se llama Oncino. Se escribe con C, se pronuncia Oncino. Oncino en italiano quiere decir ganchito, un pequeño gancho. Bien. Y efectivamente es un pueblito que está prácticamente suspendido entre las piedras de la montaña, que en verano suele tener, en ese momento, en el año 84, 120 o 140 habitantes, que son pastores, llevaban hace 40 años atrás todavía, llevar las cabras a alimentarse a la alta montaña, y que en invierno no llega a tener 60 habitantes. De allí proviene doña Catalina Peiretti y don Vicente Burra. Ocasión tuve de visitar el pueblo, y ahí hay un fenómeno que se llama endogamia. Sí. Porque están todos cruzados entre ellos, entonces hay muchísimos Peiretti y muchos Aburrá en esa zona. Así que esa era una vida, la vida simple, una vida campestre, una vida viviendo en contacto con los caballos, con los sierras, épocas realmente hermosas. Bien, cuando usted me dice Oncino, un pueblito de Oncino, eso para ubicarnos un poquito en el mapa de Italia, queda al norte, sur. Bueno, si tuviéramos un mapa lo podríamos ver, pero imaginemos la península itálica está incrustada, ¿no es cierto? En el continente europeo, como saben ustedes, se incrusta y forma el arco de las montañas, que son los Alpes. Los Alpes, sí. Y los Alpes tienen una porción ubicada hacia el este, que vendría a ser hacia el límite Croacia, lo que sería el Friuli propiamente dicho, Croacia, lo que era la antigua Yugoslavia, y del otro, la otra versante, ya casi en contacto con Francia y con Mónaco, es decir, el límite con Francia, 20 millas, allí está ubicado el Piemonte, y dentro del Piemonte, la zona de Saluzzo, de donde vienen los Aburrá, está ubicada bien contra el límite con Francia. Esa es la familia Aburrá, de donde viene mi familia paterna, los Ainar. Hace un rato le mencionaba a Mariano que mi apellido Ainar es de origen francés. Hay una curiosidad religioso-étnica en el norte del Piemonte, pues existen 3 valles piemonteses que desde finales del siglo XII, estoy hablando del año 1180, dejan el catolicismo y son las primeras variantes de protestantes. Esos protestantes que por supuesto son herejes y son perseguidos por la Iglesia de Roma, digamos, van a mantenerse vivos en pequeños grupitos que están escondidos en las montañas. De allí viene mi familia, es una familia típicamente de apellido protestante. Así, mi abuelo, ahora estoy hablando de mi abuelo, don Giovanni Bautista Ainar, que muere en 1936 en Jesús María. Él muere dentro de esa fe religiosa. Entonces provengo de un matrimonio entre una madre de estirpe católica del Valle de Calamuchita, doña María Esperanza Sánchez Gijena de Santiesteban, un apellido muy conocido en los valles calamuchitanos, y de don Renato Ainar, ¿sí? Entonces vengo a tener una formación híbrida o mixta en ese sentido.
Entonces, volviendo a donde el Piemonte, bueno, ¿qué puedo decirle? Don Vicente Aburrá, el bisnono, un hombre de pequeña estatura, muy sagaz con los negocios, él se dedicó cuando llegó a San Francisco a hacer importación y exportación de tabaco. Y andaba con su carrito allí. Pero los piemonteses apenas mi bisabuelo sabía escribir y leer, porque era un hombre, digamos, no hay ningún inmigrante que haya llegado de Italia porque era de la aristocracia, era porque se morían de hambre. Seguramente. Y esto es válido para los que venían de Arabia, los que venían de la Rusia, de todas partes. Se morían de hambre, literalmente hablando. Entonces, no eran hombres de grande educación y necesitaba llevar libros contables. Ahí en San Francisco se encuentra con este señor, don Giovanni Bartolomé Bainar, un hombre más joven, que tenía una característica: hablaba francés, hablaba piemontés, hablaba italiano, sabía escribir y leer perfectamente bien. Esto que parece una curiosidad para un inmigrante, perfectamente explicado, porque estos protestantes tenían que saber leer la Biblia, claro, condición sine qua non. O sea que desde niños, tanto las mujeres como los jóvenes, los niños, recibían una educación tanto fundamentalmente en francés. Ya voy a explicar por qué, si es que surge. Pero sabían leer francés y después aprendieron italiano, porque los que me están escuchando saben que los italianos no tenían Italia hasta 1862, en cuando se produce, digamos, la formación de la República Italiana bajo Cavour, Garibaldi y el reino de los Saboya. Pero hasta actualmente, inclusive yo que estuve 2 años viviendo en Italia, los niños de las diversas zonas italianas aprenden a hablar italiano recién cuando van a la escuela primaria. Ellos se manejan con su dialecto, los lombardos con el suyo, los piemonteses con el suyo, los sardos, los sicilianos, los calabreses, napolitanos, e via dicendo, como dicen los italianos. Entonces este hombre, Giovanni Bartolomé Bainar, comienza a trabajar con Vicente Aburrá como su contable. Era el que manejaba los libros con una preciosa caligrafía. Tengo algunos cuadernos todavía conservados de él. Sabía hablar italiano, como dije, hablaba francés, o sea, tenía un nivel de educación muy alto, y lo acompañaba este hombre en todas sus ventas, recorriendo toda la zona del límite de Santa Fe, estoy hablando de la fronterita, toda la zona colindante de San Francisco. Bueno, naturalmente conoce a una de sus hijas, mi abuela, Anita Aburrá, forman matrimonio, y de allí nace mi padre y una serie de tíos que al final, por circunstancias difíciles de explicar, pero que son fáciles de entender en el sentido de que desde el punto de vista cultural había mucha diferencia en el matrimonio. Mi abuelo, don Giovanni Bartolomeo, y mi nona, Anita Aburrá, se separan. Y entonces esta hija de don Vicente Aburrá, que tiene varios hijos, muchos de ellos fallecidos cuando eran niños, se van a vivir a la estancia del padre, o sea, a la estancia de la Guardia, y es allí porque yo me he criado y he pasado tantas inolvidables vacaciones en la estancia de la Guardia.